tipos de palabras. El verbo, en su definición semántica, es una palabra que puede expresar acción, yo bailo, inacción, él duerme, proceso, ella teje, un proceso manual, yo pienso, un proceso mental, estado, la lana está limpia o la lana es limpia, ¿no? El verbo ser, el verbo estar expresan estado. Bien, como puedes observar, el verbo generalmente implica individuos, objetos, ¿no? En este caso acompañados de los pronombres, yo, él, ella o del sustantivo, en este caso, Lana, ¿no? Entonces, para conjugar el verbo ya sabes que utilizas los pronombres de tipo, los pronombres subjetivos o nominativos. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis. ¿Listo? Bien. Morfológica, entonces, si semánticamente el verbo expresa acción, inacción, estado, proceso, entonces morfológicamente diremos que el verbo es una palabra variable porque presenta morfemas flexivos de número persona, ¿no es cierto?, con los cuales se establece concordancia, y las flexiones también de modo, tiempo y aspecto. Bien, entonces, si yo digo yo bailo, número, nosotros bailamos, singular, plural, persona, yo, primera persona. Entonces, profesora, cuando tengo un verbo aquí, generalmente lo voy a ligar a los pronombres yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, para saber la persona gramatical, yo, tú, él, primera, segunda, tercera persona. Nosotros, vosotros, ellos, primera, segunda, tercera persona. Yo, singular, primera persona. Nosotros, primera persona, plural. Yo bailo, nosotros bailamos. ¿Te das cuenta? Establecen número, persona. Modo puede ser indicativo, subjuntivo, imperativo. Imperativo para dar órdenes, subjuntivo para expresar deseo, indicativo para expresar algo real y concreto. Yo bailo. Ojalá yo bailara. Tú baila. Entonces ahí estaríamos los modos subjuntivo e imperativo. Tiempo. Yo bailo, yo bailé, yo bailaré, presente, pasado, futuro. Aspecto, yo bailo, la acción verbal terminó. Yo bailaba, la acción se extiende en ese mismo tiempo. Bien, entonces, si te preguntan, ¿el verbo desde el punto de vista morfológico presenta la flexión de género? No, no presenta, porque si yo digo, él baila, ella baila, el verbo no se flexiona en género, va a ser el mismo. Por ende, el verbo no presenta flexión de género, no te vas a olvidar. Solo tiene 5 flexiones, morfemas flexivos o accidentes gramaticales: número, persona, modo, tiempo y aspecto. No lo olvides. Morfológicamente, el verbo está constituido por 2 partes. Se le denomina la primera parte raíz o radical o lexema verbal o base verbal. Y es esta parte del verbo que contiene el significado del verbo. La segunda parte del verbo son las desinencias, los morfemas flexivos o también otros le dicen los accidentes gramaticales. Señorita, si yo digo tú amabas, ¿dónde está la raíz y dónde están las desinencias? ¿Cómo voy a ubicarlo? Generalmente el procedimiento es el siguiente: amabas lo conviertes a su infinitivo inmediato, es decir, terminación ar, er o ir. En este caso le corresponde de amabas, le corresponde ar. Entonces sería amar. ¿Y qué hago con eso, profesora? Le quitas esa terminación, ar, er, ir. A ver, amabas viene de amar. Si yo le quito ar, me queda am. Entonces am es mi raíz radical, lexema verbal o base verbal. Listo. Ahora, amabas, las desinencias. Entonces, profesora, me queda habas. ¿Qué vendría a ser habas? Vendrían a ser las desinencias, morfemas flexivos o accidentes gramaticales. Señorita, ese procedimiento para encontrar la raíz verbal, porque cuando trabajemos verbos regulares vamos a tener que hallar las raíces verbal, ¿ese procedimiento es el que se va a utilizar? Sí. ¿Es un procedimiento general? Sí. ¿Hay alguna excepción? Sí. Pocos, pero las hay. ¿Cuál es, profesora? Dígame. Cuando tú le quites la terminación ar, er, ir y tu raíz verbal te quede reducida a una consonante, te quede reducida a nada, entonces allí se aplicará otro procedimiento. A ver, ejemplo, profesora, si digo yo soy viene del verbo ser, si le quito er me quedo con la s. No procede este procedimiento general. Otra profesora, yo iba viene del verbo ir, si le quito ir me quedo sin nada, ¿te das cuenta? En esos casos, profesora, ¿qué se hace? ¿Son pocos? Sí, son poquísimos. En esos casos, ¿qué se hace? Cuando te queda reducido a que te quedas sin nada o te quedas reducido a lo que es una consonante, entonces en ese caso concreto aplicas el siguiente procedimiento, que incluida la terminación ar, er, ir, es la raíz verbal. Es el caso de ser, que todo ser vendría a ser raíz verbal. Es el caso de ir, que todo ir sería la raíz verbal. ¿Listo? Hecha esa aclaración, entonces ya sabes que hay unas pequeñas expresiones. El procedimiento general es este, el que te he dado. Generalmente lo vas a encontrar así. Amabas viene de amar, le quito ar y me queda am.
Entonces, mi raíz verbal, habas, mis desinencias son morfemas flexivos. Bien, sintácticamente, en la oración, el verbo funciona como núcleo del predicado. Él cantó, quien cantó, el sujeto, que se dice del que cantó, cantó, núcleo del predicado. Lexicológicamente, el verbo es de inventario abierto. Se pueden añadir nuevos términos, como por ejemplo, hoy en día whatsappeas, chateas, tiktokeas, estoqueas, etcétera. Yo estoqué, tú estoqueaste, ¿no es cierto? Bien, entonces el verbo es de inventario abierto. Podemos añadir nuevos términos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Si hasta aquí hubiera alguna duda o consulta precisa, levantan la manito electrónica. ¿Cómo no hay? Continuamos entonces, chicos, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Clases de verbos según el criterio semántico. Entonces, profesora, ¿solo es definición y clasificación del verbo? Sí, en esta primera hora trabajamos dos clasificaciones, criterio semántico y criterio sintáctico. En la clasificación del verbo de su criterio semántico, el verbo puede ser copulativo o atributivo o puede ser no copulativo predicativo. Ya. Vamos a trabajar ahora tipos de verbo. En esta clasificación del verbo es de acuerdo a un criterio semántico, significado. Y tenemos solo dos clases de verbo, el verbo copulativo o atributivo y el verbo copulativo o predicativo. Bien, es un verbo copulativo o atributivo, ¿ya? Aquellos verbos que carecen de significado completo por sí mismos. Es el caso de los verbos ser y estar, verbos que expresan estado. Ella está, él es. El verbo por sí solito puede formar el predicado con significado completo. No, profesora, pero está qué o qué. Es qué o qué. O decir ella parece, parece qué o qué. El verbo no tiene significado completo, le falta completar su significado. Sin embargo, es un verbo no copulativo, predicativo en contraposición al copulativo, aquellos verbos que tienen significado completo por sí mismos. Es lo contrario al copulativo, sí. Por ejemplo, si yo digo, ella estudia, ella canta. Profesor, aquí el verbo por sí solito tiene significado completo. Entonces, desde el punto de vista semántico, verbos que carecen de significado completo por sí mismos, ¿cuáles son? Es el caso de los verbos ser, estar, parecer, que son verbos copulativos o atributivos porque no tienen significado completo por sí mismos. Si bien hay un significado incompleto, pero no es un significado completo. Bien, el verbo no copulativo predicativo, porque no necesitan hacer cópula, porque por sí mismo estos verbos tienen significado completo. Bien, ahora, ahondamos un poco más en los verbos de tipo copulativos o atributivos. Carecen de significado completo por sí mismos, son verbos como ser, estar, parecer, verbos que permiten expresar estado. Estos verbos que expresan estado, ser, estar, parecer, exigen obligatoriamente la presencia del atributo. ¿Y para qué, profesora? Porque es el atributo el que va a completar el significado de estos verbos. ¿Qué palabras funcionan como atributo en la oración? Pueden funcionar como atributo el sustantivo o el grupo nominal o el adjetivo, ¿no? Estos van a funcionar como atributo, el sustantivo, grupo nominal o el adjetivo. Entonces yo digo acá, ella está embarazada. Embarazada viene a ser un adjetivo. Entonces, en este caso, funciona como atributo y está es un verbo de tipo copulativo. Él es buen médico. Médico es el sustantivo, está acompañado de un adjetivo, un grupo nominal. Él es buen médico. El verbo es un verbo de estado y que está acompañándolo un atributo, en este caso un sustantivo, que está funcionando en la oración como atributo. Entonces se dice que es un verbo de tipo copulativo. Ahora, los verbos copulativos o atributivos por su comportamiento son verbos que expresan cópula, por eso son copulativos. Cópula o enlace gramatical entre el sujeto y el atributo. Está cópula entre el sujeto y el atributo. Cópula entre el sujeto y el atributo. Otro dato más, cuando exista verbo copulativo, siempre, obligatoriamente tiene que haber atributo. Y cuando eso suceda, ¿cómo se llama ese predicado? Cuando eso suceda, se llama predicado nominal. Señorita, aquí hay verbo copulativo y atributo. ¿Cómo se llama ese predicado? Ese predicado se llama de tipo nominal. Señorita, ¿y el verbo no copulativo predicativo tiene significado completo por sí mismo? Son casi todos los verbos, son verbos que expresan acción. Ella estudia, ella canta, ella juega, ella salta, ella lee, ella llora, ella sufre, etcétera. Son verbos de tipo no copulativos.
¿Por qué? Porque no hacen cópula. Verbos que expresan acción, verbos que por sí solitos tienen significado completo y por sí solitos pudieran formar, en este caso, el predicado, sin requerir a ningún otro complemento. Son verbos que tienen significado completo por sí mismos. Eso quiere decir que solitos pueden formar el predicado sin ningún problema. Ahora, pero señorita, y si yo digo ella canta en el teatro, acá hay un complemento, hay un circunstancial, ¿qué tipo de verbo sería? No es un verbo que exprese estado. Pero señorita, hay complemento. El verbo no copulativo predicativo puede estar solito formando el predicado o puede tener un complemento, pero este complemento es opcional. Yo lo retiro y mi verbo sigue teniendo significado. Ella canta en el teatro, ella canta. Entonces sigue siendo un verbo no copulativo. Señorita, y cuando suceda que hay verbo no copulativo, con complemento o sin complemento, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de predicado hay? En ese caso hay un predicado verbal, predicado verbal, predicado verbal, predicado verbal. Señorita, ¿y por qué en el anterior se llama predicado nominal? Porque tiene que completar su significado. O el nombre, en este caso el sustantivo, o el adjetivo. Por eso se llama predicado nominal. Listo, jóvenes. Esa sería la explicación del verbo copulativo atributivo y el verbo no copulativo predicativo. Si hubiera alguna duda o consulta, levanta la manito electrónica. Bien. Dime, Jimmy. En la anterior diapositiva habló sobre los verbos subjuntivos, imperativos, algo así. Ya, no, esos son modos del verbo. Esa es una flexión verbal, una desinencia. Es el verbo en su modo indicativo cuando expresa acciones reales. Ella canta. El verbo en modo imperativo cuando el verbo expresa orden. Entonces, tú canta. El verbo de tipo, el verbo en modo subjuntivo expresa deseo. Ojalá ella cantara, por ejemplo. A eso me refería cuando en la diapositiva anterior mencioné acerca de los verbos en modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Son flexiones o morfemas flexivos o accidentes gramaticales. Es el modo en el que se presenta. El verbo que expresa una acción real. El verbo que expresa, si es acción real, indicativo. El verbo expresa deseo. El verbo se encuentra en modo subjuntivo. El verbo expresa orden. El verbo se encuentra en modo imperativo. A eso me refería, Jimmy. ¿Ahora sí? Sí, Miss, gracias. Listo. Ahora, aquí estamos en el verbo desde el punto de vista semántico, el verbo copulativo, ¿no es cierto?, que expresa cópula, enlace entre el sujeto y el atributo. Verbos que no tienen significado completo por sí mismos. Verbos que van a completar su significado obligatoriamente con el sustantivo o el adjetivo, el cual funciona como atributo. Bien, ahora quiero que me prestes atención. En un examen de admisión vino estas oraciones. Sí, es importante la información que tenemos aquí, pero además teníamos que aplicar razonamiento y análisis de la oración a nivel profundo. Entonces decía, él está en casa y él es de Perú. Y entre estas dos te decía, oye, identifícame dónde hay verbo copulativo. Solo en una, profesora, solo en una. No puede haber dos respuestas, no. Solo en una hay verbo copulativo. No, profesora, ser, estar, parecer, en las dos hay. Pero sí, es cierto, verbo ser, estar, expresa, está. ¿Pero qué dice acá? Ah, ya, obligatoriamente tienen que tener atributos, sustantivo o adjetivo. Si el sustantivo está acompañado, grupo nominal. Pero cuando el sustantivo forma grupo nominal, lo puede acompañar el determinante o el adjetivo. Y alguien me dirá, pero señorita, en este caso lo está introduciendo una preposición y aquí no hay grupo nominal, hay grupo preposicional. ¿Qué hacemos en este caso? Préstame atención. Él está en casa. ¿Dónde está? En casa, circunstancial. Señorita, ya no podría poner que es un verbo copulativo, ya por razonamiento. ¿Por qué? Porque el copulativo, además de ser y estar, este me exige obligatoriamente atributo. Y aquí no hay atributo, porque este es un grupo preposicional. ¿Dónde está? En casa. Este es un circunstancial de lugar. Y entonces, ¿qué tipo de verbo? Y le ha dicho, profesor, por el criterio semántico, sí. Entonces, profesora, dejando de lado esto y teniendo en caso que tiene que haber atributo para que sea verbo copulativo, entonces de manera excepcional, ya no importa si tiene significado, no tiene significado, ya no. De manera excepcional tendría que ubicarlo obligatoriamente dentro de un verbo no copulativo. ¿Es cierto eso, profesora? Sí. No porque aparezca ser, estar, parecer, ya es copulativo. No. Tienes que verificar que obligatoriamente lo esté acompañando y completando su significado un sustantivo y un adjetivo. Si no estuviera,
entonces ya sabes que se trata de manera excepcional de un verbo no copulativo. Señorita, y este caso es igual, dice él es de Perú. Sí, pero en este caso él es de Perú. Este de Perú, que es un grupo preposicional, equivale al gentilicio peruano. Él es de Perú, él es peruano. Señorita, hagamos lo mismo en el caso anterior. Él está, él está casero, algo así. Él está casero, ¿no? No se puede, porque este es un circunstancial de lugar, pero acá sí se puede. Él es de Perú, él es peruano. Ah, profesora, y esto siempre va a ocurrir en casos de Perú, de esto cuando designa procedencia de la persona, sí, porque su significado en su estructura profunda es pues un gentilicio. Él es de Perú, él es peruano. Entonces, profesora, aquí sí podría yo determinar que hay un verbo copulativo porque de Perú equivale a peruano y peruano es un gentilicio y en este caso está funcionando como un adjetivo y por ende es un atributo, ¿correcto? Y entonces el verbo copulativo se encontraba solo en esta oración. Eso, excepciones a la regla. Cuando se trata de un gentilicio puede venir peruano, puede venir de peruano. Ambos tienen el significado exacto, lo mismo. Entonces, analizando el significado de Perú, es un gentilicio y el gentilicio funciona como atributo de los verbos copulativos. Bien, jovencitos, eso sería en cuanto al verbo copulativo atributivo, verbo no copulativo predicativo. Espero que esto les sirva. Justo en la práctica va a venir una pregunta de estas. Bien, hecha esa aclaración, si desean toman capturita, pasamos a la siguiente diapositiva. Si alguien tiene alguna duda, levanten la manito electrónica. Aquí se encuentra Sofía. Dime, Sofía. Profesora, en caso de que una oración, por ejemplo, la papa está barata, ¿qué sería? A ver, vamos a poner aquí. La papa está barata. Ya. En este caso, barata es un adjetivo. Y si barata es un adjetivo, entonces estamos frente a un atributo. Y si es un atributo, es un verbo copulativo. Ya, Ahora sí. profesora, gracias. Listo, muy bien. Lo que tenemos que verificar es el acompañante. Si bien ser, estar, parecer ya son una guía para mí, tengo que verificar que el acompañante sea un adjetivo, o sea un sustantivo, o sea un grupo nominal. Ahora, cuando venga de Juliaca, de Puno, de Tacna, diga así, señorita, es un grupo preposicional. Pero si digo de Tacna es pues tacneño. Si digo de Hilo es hileño. Si digo de Arequipa es arequipeño. Son gentilicios. Entonces, en ese caso concreto, viene esto es lo que les he explicado. Entonces, sigue siendo atributo. En este caso no, porque a todas luces es circunstancial, ¿no? Bien, hecha esa aclaración, continuamos entonces en la siguiente alternativa. Y justo creo que ya está el señor de la papa por venir. Vamos a continuar. Clases de verbos según el criterio sintáctico. Según el criterio sintáctico, su función en la oración, ¿no es cierto? Bien, tenemos verbos transitivos, verbos intransitivos. Cuando yo preguntaba qué es un verbo transitivo, cuando yo hace poquito postulaba a la universidad, hace poquitito, me comentaban y me decían que un verbo transitivo es aquel donde la acción verbal transita y un intransitivo donde la acción verbal no transita. ¿Y cómo yo voy a saber si transita o no transita? Hubiera sido mejor y más rápido que me digan que es un verbo transitivo aquel que tiene presencia de objeto directo porque es el objeto directo que permite que la acción del verbo transite. Y es un verbo intransitivo aquel que carece de objeto directo porque el objeto directo hace que la acción verbal transite. Entonces, si no está, el verbo, su acción verbal no va a transitar. Con esto más claro, más preciso, ya me evito problemas. Bien, es un verbo transitivo aquel que presenta objeto directo, el cual complementa su significado. Por ejemplo, si yo digo Ana recita un poema, ¿cómo reconozco el objeto directo? Yo aplico la pregunta ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que recita un poema? Objeto directo, por ende aquí hay un verbo transitivo. Señorita, para reconocer el objeto directo no solo se aplica la pregunta, también puede reemplazarlo por lalas lolos. Entonces digo, Ana recita un poema, poema masculino, el poema masculino singular. Entonces sería Ana lo recita. Ana lo recita. Recita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que recita? Algo. Entonces ese algo sería un poema. Entonces aquí sería objeto directo y recita seguiría siendo un verbo de tipo transitivo. Bien, son verbos intransitivos aquellos que carecen de objeto directo. Verbos como lloré, dormí, no necesitan ningún complemento. Por ejemplo, digo, Ana llora, Ana sufre, Ana existe. No tiene complemento, profesora. Entonces decimos verbos intransitivos, correcto. Señorita, y entonces el intransitivo nunca va a tener un complemento. Puede tener otros complementos menos el objeto directo. Decir, la presencia de un objeto indirecto, un circunstancial, un predicativo, un atributo,
seguiríamos estando frente a un intransitivo. El detalle es que el intransitivo no debe tener objeto directo. Es el caso de Ana recita a su tía. Recita, ¿cómo reconocemos el objeto indirecto, por ejemplo? ¿A quién recita? ¿A quién recita? A su tía, objeto indirecto. Por ende, este es un verbo intransitivo porque acá no hay objeto directo. ¿Puedo reemplazar el objeto indirecto por lele? Sí, yo puedo decir Ana le recita. Recita sigue siendo un verbo intransitivo porque le está reemplazando a su tía, un objeto indirecto, intransitivo. Ana recita en el teatro. ¿Dónde recita en el teatro? Circunstancial del lugar. ¿Hay objeto directo? No hay objeto directo, por ende sigue siendo un verbo intransitivo. Ana llegó cansada. ¿Cómo llegó cansada? Cansada es un adjetivo. Por ende, el adjetivo está funcionando en la oración como predicativo. Eso quiere decir que sigue siendo un verbo intransitivo. Ana está triste. Triste es un adjetivo. Ya, profesora, pero el verbo ser, estar, cuando está con el adjetivo funciona como atributo. Si hay atributo, entonces no le puedo poner acá verbo copulativo porque me está preguntando el criterio sintáctico. Lo que yo estoy haciendo es analizar qué tipo de verbo hay aquí. Yo desde el punto de vista semántico sé que hay un verbo copulativo y este es el atributo. Pero sintácticamente, como tú eres atributo, no hay objeto directo, entonces tú eres un verbo de tipo intransitivo. Hecha esa aclaración, si hubiera alguna duda o consulta, levantan la manito electrónica. Bien, con ello hemos terminado, jovencitos, jovencitas. Muchísimas gracias por su aporte. Y ahora quiero que me presten atención en lo siguiente. Por favor, préstenme atención. No me confundan el verbo con el verboide. Son verboides el infinitivo, el participio y el gerundio. No entiendo, profesora. Se le dice verboide porque toma una raíz verbal, pero le añade terminaciones precisas en el infinitivo, ar, er, ir, en el participio ado, ido, tos, ocho, jobó, o ante y entente, en el caso del gerundio, ando, endo, yendo, ¿listo? Y son verboides. Señorita, ¿por qué no llegan a ser verbos? Porque estas terminaciones no permiten que el verbo exprese tiempo, que el verbo exprese persona, no lo permite. Ah, ya. Entonces, cuando la raíz verbal tenga terminación ar, er, ir, ado, ido, tos, ocho, jobó, ante, y ente, o ando, endo, yendo, son verboides. Y alguien me dirá, señorita, pero a mí me dicen conjuga el verbo saltar. Correcto, te están dando el nombre del verbo. ¿Y cuándo es un verbo propiamente dicho? Cuando está conjugado. Yo salto, yo salté, yo saltaré, etcétera. Yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos, vosotros saltáis, ellos saltan. Allí es un verbo propiamente dicho. Si te dicen conjuga el verbo saltar, te están dando el nombre del verbo. Entonces, no confundas verbo con verboide. Es verbo cuando está propiamente conjugado, pero si tiene las terminaciones ar, er, ir, ado, ido, tos, ocho, no son verbos. ¿Por qué? Porque no expresan tiempo, no expresan persona. Son verboides. Infinitivo, participio y gerundio. ¿Listo? Hecha esa aclaración, entonces vamos a pasar ahora a la parte práctica. Atentos y atentas, por favor. Vamos a detener esto y vamos a pasar a la practiquita, pero antes de ello, a ver un ratito, cancelar un ratito. Vamos a ver que la práctica esté borradita, porque no vaya a ser. Sí, sí está borrada. Listo, chicos, entonces sí les voy a compartir inmediatamente. Una ventanita, ¿dónde está? Aquí está OpenBoard. Listo. Listo, jovencitos, jovencitas, ya tenemos en pantalla nuestra práctica correspondiente para esta hora. Listo, atentos y atentas entonces, son exactamente las 8:56, a las 9:10, sí estamos bien de tiempo, listo. Bien, primero voy a leer y ya saben ustedes que luego me dan su clave de respuesta. ¿Listo? Permítanme un ratito aquí. Listo, muy bien. Pregunta número 1 dice lo siguiente. El verbo es la palabra que expresa acción y estado en el que se hallan implicados objetos o individuos. Esta definición, ¿a qué criterio corresponde? Semántico, lexicológico, morfológico, gramatical, sintáctico. ¿Qué marcarían ustedes los y las escucho, los y las leo? Semántico. 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 Excelente, chicos, estrellita para ustedes. Aquí, profesora, está explicando un criterio de tipo
semántico. El verbo expresa acción, estado, también inacción, proceso, ¿no? Y que implica objetos, yo canto, tú cantas, etcétera. Bien, el verbo morfológicamente está constituido por dos elementos, por dos partes. ¿Cómo se llaman a esas dos partes? ¿Qué marcarían ustedes en la pregunta número 2? La B. La raíz y desinencias. La B. Muchísimas gracias, efectivamente, ¿no? Las dos partes de las cuales está constituido el verbo, la raíz, por ejemplo, yo tengo el verbo jugaba, por ejemplo, ¿no? La raíz verbal de jugar y la terminación aba vendrían a ser las desinencias, raíz y desinencias. Esta es la respuesta. Profesora, ¿por qué no es desinencias y accidentes gramaticales? Porque desinencias y accidentes gramaticales es lo mismo. Estarías diciendo desinencia, desinencia. Ah, faltaría mencionar raíz, correcto. Entonces, por eso la respuesta es la alternativa B. Los demás ya saben que son distractores. Bien, pregunta número 3 dice lo siguiente. Marque el concepto o idea del verbo de acuerdo al criterio sintáctico. Y tú sabes y recuerdas que el criterio sintáctico se refiere a la función que va a cumplir al interior de la oración. Bajo esa perspectiva, el verbo, ¿qué función tiene en la oración? ¿Qué marcarían ustedes en la pregunta número 3? Los y las escucho. La emis. ¿Alguien más? La E. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, La E. pregunta, gracias, muchas gracias, Josué. Bien, pregunta número 3. La función que tiene el verbo en la oración. El verbo en la oración, profesora, funciona como núcleo del predicado. Por ende, la respuesta correcta se encuentra en la alternativa E. Las demás alternativas son distractores, porque acá sería un criterio morfológico, un criterio lexicológico, un criterio semántico, un criterio morfológico. Por ende, la respuesta, la alternativa E. Bien, pregunta número 4 dice lo siguiente. Marque la alternativa que presenta verbo copulativo o atributivo. Marque la alternativa que presenta verbo copulativo o atributivo. Entonces, yo supongo que la mayoría lo que está haciendo es lo siguiente. Está indicando, dice, voy a buscar los verbos. Entonces, yo te voy a ayudar. Subrayará, veremos, tú serás, nosotros veremos, tú serás, él estuvo, tú sabrás, yo estaré. Bien, ¿dónde está el verbo copulativo atributivo? Señorita, hay varios, me dirá alguno. Veremos no es, porque los verbos copulativos, alguien me estará diciendo los verbos copulativos, fácil, profesora. Ser, estar o parecer. Te están dando los nombres del verbo, conjugados obviamente. Ser, estar, parecer. Listo, ya. Muy bien. Señorita, y eso, por ejemplo, en la A no tenemos ello, en la D tampoco, pero sí lo tenemos en la B, en la C y en la E. Pero hay un datito que no debes olvidar. ¿Y cuál es, profesor? El datito que no debes olvidar, que ser, estar, parecer. Obligatoriamente estos verbos siempre van a llevar atributo, un sustantivo, un adjetivo o un grupo nominal. Por ende, ¿cuál es la respuesta correcta en la pregunta número 4? Analízalo y de allí escucho tu respuesta. Listo, chicos, me quedo con el aporte de Diego Lecaros. Muchísimas gracias. Procedemos a la resolución.
¿Qué alternativa presenta verbo copulativo? No te dejes llevar por solo ser, estar, parecer, sino que tienes que recordar que estos son copulativos porque estos verbos expresan estado y obligatoriamente vienen acompañados de un atributo. Bajo esa perspectiva, entonces nosotros analizamos y decimos, él estuvo, ¿dónde? En mi casa, circunstancial. ¿Cuándo? Todo el día, circunstancial. Aquí no hay atributo, por ende aquí no hay verbo copulativo. Y de manera excepcional estaríamos hablando de un verbo de tipo no copulativo predicativo, porque no cumple con este requisito. ¿Listo? Entonces, alternativa C descartada, profesora. Alternativa E, estaré aquí cuando me necesites. ¿Dónde estaré? Aquí, circunstancial de lugar. ¿Cuándo? Cuando me necesites, circunstancial de tiempo. ¿Listo? Aquí no hay atributo, por ende aquí no hay verbo copulativo. En todo caso, se tratará de manera excepcional de un verbo no copulativo predicativo. Serás mi esposa, esposa es el sustantivo, profesora, pero puede estar acompañado de determinante y en ese caso forma un grupo nominal. El sustantivo grupo nominal funciona como atributo de los verbos de tipo copulativos. Por ende, la respuesta correcta se encuentra en la alternativa B. Esa es la clave de respuesta. ¿Se entendió la 4, chicos, chicas? Me indican, por favor, ¿se entendió? Sí, profesora. Listo. Por eso no sé si recordarán. A ver, vamos a regresar acá. ¿Listo? A ver, detener. Un ratito, ahorita regresamos. Por eso no sé si recordarán esta diapositiva. ¿Listo? Aquí está, ya va a cargar, ya va a cargar. No sé si recuerdan eso. Él está en casa, ¿no es cierto? ¿Dónde está en casa? Circunstancial, de manera excepcional. Entonces no constituye un verbo copulativo, constituye un verbo no copulativo. Algunos reniegan cuando les doy observaciones, pero es mejor que yo te diga la observación a que llegues en el examen y no sepas qué hacer. Entonces, por eso no renieguen cuando les doy observaciones. Y por ejemplo, justo en esta parte de la práctica nos ha venido justamente esa observación. Exactamente nos ha venido esa observación. Bien, hecha esa aclaración, entonces sí se podía resolver fácilmente la pregunta número 4, llegando a este análisis. Bien, vamos a pasar ahora a la pregunta número 5. Pregunta número 5. A ver, voy a pasar acá arriba. Pregunta número 5. Y la pregunta número 5 dice lo siguiente. La RAE acepta, a ver un ratito, me parece que no he borrado bien, así es que voy a ver, voy a revisar bien porque me parece que se está filtrando mis respuestas. A ver. Vamos a ver. No, ya lo demás está bien. Sí, solamente había ese pequeño error. Ya está. Bien. Listo, chicos, ya les voy a compartir. Perdón. Vamos a continuar entonces. Voy a compartirles. Ya está, ahora sí. Bien, ya va a cargar, espérenme un ratito, por favor. Ya va a cargar, aquí está. Todavía nos queda tiempo, así es que estamos bien de tiempo. Listo, chicos, está cargando ya. Vamos a continuar con la pregunta número 5. Atentos y atentas, por favor. Dice lo siguiente. La RAE acepta el uso de nuevos verbos como whatsappear y googlear. De acuerdo a esta afirmación, ¿a qué criterio de la definición del verbo corresponde? Fácil. ¿Qué marcarían ustedes en la 5? Lexicológico. Muy bien, Jesucito, correcto, ¿no? Entonces aquí tenemos un criterio de tipo lexicológico. El verbo es de inventario abierto, se pueden ir añadiendo nuevos términos. Pregunta número 6 dice lo siguiente. Si en el predicado encontramos objeto directo, quiere decir que el verbo de la oración de qué tipo es. Y entonces acá algunos se hace problemas, dice, pueden ser varias. No, porque te está preguntando si hay objeto directo y entonces tú dirás, el atributivo, el verbo atributivo copulativo siempre va a tener atributo, jamás va a tener objeto directo, entonces atributivo no es. Bien, ahora, que presenta objeto directo, el transitivo, el intransitivo, el cuasirreflejo o el copulativo, ¿qué marcarías tú en la pregunta número 6? Te escucho. Transitivo. La D. Transitivo. Muy bien, esa es la respuesta correcta. El verbo que lleva objeto directo
es el verbo transitivo, porque permite el objeto directo la transitabilidad de la acción verbal. Por ende, la respuesta, verbo transitivo. Las demás alternativas, distractores. Pregunta número 7. Siempre me pareció un buen hombre la oración, de acuerdo al criterio semántico. ¿Qué tipo de verbo presenta? Para ello yo tengo que analizar cuál es el verbo. Siempre me pareció un buen hombre, ¿no es cierto? Entonces, él me pareció un buen hombre. Bien, pareció viene a ser el verbo. Listo. Ahora, ¿qué tipo de verbo según el criterio semántico es? Recuerda que en el criterio semántico tenemos que el verbo puede ser de tipo verbo copulativo o también denominado verbo atributivo. Y luego tenemos que puede ser un verbo de tipo no copulativo o un verbo de tipo predicativo. ¿Qué marcarías tú en la pregunta 7? Te escucho. Muchísimas gracias por sus aportes. Aquí tenemos a Valery Ramos, Jocelyn Jara, Roy Mamani, Josué Ticona. Procedemos a resolver la pregunta número 7. Me pareció, ser, estar, parecer. Bueno, debe ser un verbo copulativo. Para que sea copulativo, verifica su acompañante. Su acompañante tiene que ser un sustantivo adjetivo. Señorita, está el sustantivo hombre. Ahora, el sustantivo puede venir acompañado de un determinante y de un adjetivo, sí, y juntos forman el grupo nominal, el cual puede funcionar propiamente como el atributo de este verbo de tipo copulativo. Señorita, he buscado y no hay verbo copulativo. Si no dice verbo copulativo, va a venir como verbo atributivo. Eso lo encontramos en la alternativa E y por ende esa es la clave de respuesta. Bien, pasamos a la 8 y dice, identifiquen las siguientes oraciones. ¿Qué voy a identificar, profesora? Verbos intransitivos. Digo y luego marque dónde están los verbos intransitivos. Aquí tú debes recordar que todo verbo intransitivo no tiene objeto directo, no tiene objeto directo. Para ello identifico los verbos. Margot vendrá, los niños sonrieron, tus pasajes los compré ayer, todos necesitamos, verbo, en la aldea todos colaboran. Entonces, si el acompañante fuera un objeto directo, entonces no hay intransitivo. Si no hay objeto directo, allí está el intransitivo. Entonces tú dime, a ver, ¿en qué alternativa encontramos los verbos intransitivos? ¿Listo? O si no encuentra dónde hay objeto directo, ¿qué es lo que? O lalas lolos, ya sabes que hay intransitivo. Y los que no tengan ello, esos son los intransitivos y eso sería tu respuesta correcta. Analicen. Bien, chicos, vamos a pasar a 5 minutos de descanso. Yo sé que algunos de repente ya tienen la clave de respuesta, pero vamos a dejarlo pendiente porque no quiero dejarlo sin descanso. Son exactamente las 9:10, 9:15 termina su descanso, 9:16 están levantando las manitos electrónicas. Pasamos a 5 minutos de descanso. Xiomarita, 5 minutitos de descanso, por favor. ¿Listo? Gracias, chicos, descansen. Gracias. Ok, Miss. Gracias. ¿Quién más verbo? Cuando se presente ese caso de la duda, porque recuerda que cuando es quién más verbo es objeto indirecto, el quién más verbo es objeto indirecto. Para evitar esa situación, porque hay algunos objetos directos que al parecer aceptarían esa pregunta, lo más recomendable es aplicar el reemplazo de lalas lolos para el objeto directo y leles para el objeto indirecto. De tal manera, tú vas a ya saber si se trata de un objeto directo o indirecto.
A veces la pregunta falla. En ese caso, por eso aplicamos, aplicamos el reemplazo lalas lolos para el objeto directo y leles para el objeto indirecto, ¿ya? Porque hay verbos de objeto indirecto, que tienen objeto indirecto, y que podría aplicarle fácilmente el quién más verbo. Entonces, para evitar esa situación, Roy, reemplazamos lolo. Si es objeto directo, se va a dejar reemplazar por lalas lolos. Si es objeto indirecto, se va a dejar reemplazar por leles. ¿Listo? Bien. Me indica si se entendió. ¿Listo? Bien. Chicos, eso sería lo concerniente a la pregunta número 8. Cuando haya verbo copulativo, no le apliquen la pregunta. Si hay verbo copulativo y hay atributo, no apliquen pregunta. Los verbos copulativos no llevan objeto directo. ¿Listo? Bien, eso sería lo concerniente a esta preguntita. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con esta segunda hora de trabajo. Voy a detener esta presentación. ¿Listo? Bien, y les voy a compartir. Aquí está la segunda parte. Ay, bien, continuamos. Lenguaje, el verbo, segunda parte, semana 7, hora número 2. Señorita, hemos hecho las clases de verbo desde el punto de vista semántico, verbo copulativo o atributivo. Bien, y lo hemos reconocido y diferenciado de los verbos no copulativos o predicativos. Luego hemos hecho la clasificación del verbo desde el punto de vista sintáctico, verbos transitivos que tienen objeto directo, verbos intransitivos que no llevan objeto directo, pueden estar solitos o pudieran llevar algún complemento, pero menos al objeto directo. Bien, ahora pasamos al punto 3, clases de verbo, pero ahora según el criterio morfológico. Hay 2 clases de verbo también, no, en el criterio morfológico tenemos 8, así es que atentos y atentas, por favor. Atentos y atentas, por favor. Listo. Verbo de tipo personal, verbo de tipo impersonal. ¿Listo? Vamos de 2 en 2, vamos a avanzar. ¿Listo? Es verbo de tipo personal aquel que tiene sujeto, ya sea expreso o tácito. Expreso que está literal en la oración o está sobreentendido. Es un verbo, por ejemplo, cantó es un verbo personal, porque si yo digo, ¿quién cantó baladas? Él. Sujeto expreso. Si digo he comido, el verbo haber más su participación. ¿Quién ha comido? Yo he comido, sujeto tácito, fácilmente identificable. ¿Listo? Bien, ¿y cuándo es un verbo impersonal, profesora? Cuando carece de sujeto, es decir, no es atribuible a ser o persona alguna. Bien, entonces decimos, el verbo designa, es verbo impersonal, cuando el verbo designa propiamente fenómeno de la naturaleza. Y entonces yo digo, llueve mucho, amaneció nublado. Yo no voy a decir, pues yo lluevo mucho, tú llueves mucho. ¿Te das cuenta? El verbo está designando propiamente fenómeno de la naturaleza. Yo no se lo puedo atribuir a la primera o a la segunda persona. Amaneció nublado, yo amanecí nublada, tú amaneciste nublada, no puedo atribuirlo a la primera, a la segunda persona. Pero lo que sí tú puedes detectar es que estos verbos, si bien es cierto, no le podemos, en este caso, atribuirlos a la primera, a la segunda persona, pero estos verbos son terciopersonales. Estos verbos que designan fenómeno de la naturaleza van a estar siempre en tercera persona y en número singular. Pero los vas a reconocer porque tú no los puedes atribuir a la primera o a la segunda persona. ¿Por qué? Porque son fenómenos de la naturaleza y la primera y la segunda persona no podrían realizarlo, ¿no es cierto? No podrían realizar esta acción verbal. Son verbos impersonales, verbos como haber, hacer, ser y estar, porque designan tiempo atmosférico, o tiempo cronológico. Digo, está nevando, ya es de noche, hace 1000 años, había una vez, ¿listo? Entonces el verbo haber, hacer, ser y estar respectivamente está designando tiempo atmosférico. Son verbos terciopersonales, tercera persona, número singular, ¿no es cierto? Pero no lo puedes atribuir a la primera o a la segunda persona. No vas a decir, pues yo ya estoy nevando, tú estás nevando, él está nevando. No, yo ya es de noche, tú ya es de noche. Yo hace 1000 años, tú hace 1000 años. Yo había una vez, tú había una vez. No podemos atribuirlo a la primera o a la segunda persona porque está expresando el verbo tiempo atmosférico cronológico. Por ende, son verbos impersonales. Lo mismo va a pasar en el caso del verbo haber, cuando además de designar tiempo atmosférico cronológico, denota existencia de algo. Por ejemplo, yo digo, hay violencia, hubo balacera. Yo, hay violencia, tú hay violencia. No, yo hubo balacera, tú hubo balacera. No se pueden atribuir
a la primera o segunda persona, por ende son verbos de tipo impersonales. Únicamente los vas a encontrar en tercera persona del número singular, pero son impersonales, perdón, porque carecen de sujeto, no lo puedes atribuir y los vas a reconocer porque vas a intentar atribuírselo a la primera o a la segunda persona y no te va a dejar. ¿Listo? Bien, eso sería conforme al verbo personal impersonal. Ahora, chicos, chicas, en un examen de admisión vino esto, él amaneció triste. Yo les pregunto, amaneció, ¿es un verbo personal, impersonal? Analícenlo bien y me responden. Chicos, muy bien. Entonces me están diciendo que es un verbo personal. ¿Personal o impersonal? Lo único que he preguntado. Ustedes me están diciendo que es un verbo de tipo personal. ¿Listo? Es un verbo de tipo personal. Listo. Bien. Listo, chicos, chicas. Entonces, vamos a continuar. Ahora, alguien me dirá, pero ¿por qué es un verbo de tipo personal? ¿Quién amaneció triste? Él. Pero alguien dirá, pero señorita, amaneció es un verbo que expresa fenómeno de la naturaleza. Él amaneció triste. Amaneció no se está refiriendo al fenómeno propiamente de la naturaleza. Está utilizándose aquí en sentido figurado. Él amaneció triste en lugar de decir él despertó triste. ¿Te das cuenta? Eso sería conforme a lo que es el verbo personal y el verbo de tipo impersonal. Entonces hay que tener cuidado. Sí, cuando el verbo expresa fenómeno de la naturaleza es impersonal, siempre y cuando designe fenómeno de la naturaleza. Pero si está siendo utilizado en sentido figurado, no, allí se trataría de un verbo de tipo personal. ¿Listo, chicos, chicas? Hecha esa aclaración, pasemos al punto 2, al punto 3, verbo regular, verbo irregular. Es un verbo de tipo regular, aquel que en la raíz del verbo y las desinencias, según modelo que ahorita te voy a presentar, no se alteran al ser conjugados. ¿Listo? Bien, ¿cuáles son los modelos de las desinencias? Son modelos el verbo amar, temer y vivir, conjugados en primera persona, presente, pasado y futuro. Amo, amé, amaré, temo, temí, temeré, vivo, viví, viviré. Señorita, si yo digo, por ejemplo, yo cantaba, ¿cuál es tu raíz verbal? Cantaba viene de cantar, le quitamos arcant. Su modelo sería el verbo amar, ¿no es cierto? Entonces digo, yo canto, yo canté, yo cantaré. Profesor, es un verbo regular. ¿Por qué? Porque no se ha alterado al ser conjugado, ni su raíz, ni sus desinencias según el modelo. Listo. Vamos por el siguiente verbo. Yo digo, yo comía. Señorita, comía viene de comer. Le quitamos ser, com. Su modelo sería temer. Yo como, yo comí, yo comeré. No se altera. Verbo regular. Vivir, ¿no? Aquí viene, yo abría, digo. Entonces viene de abrir. Le quitamos ir, up. Yo abro, yo abrí, yo abriré. Verbo de tipo regular. Por ende, entonces, pasamos ahora al verbo irregular. Recuerda que el regular no altera ni su raíz ni sus desinencias. Desinencias según modelo. Ahora, el irregular en contraposición al regular es aquel en el que sí se va a alterar, ya sea solo la raíz o solo las desinencias o ambos. Ya, basta que altere raíz o solo desinencias o ambas, ya se trata de un verbo irregular, sí. Por ejemplo, yo tengo el verbo andaba. Andaba viene de andar, le quitamos and. Señorita, ese sería su modelo, correcto. A ver, analiza. Yo ando, yo andé, yo andaré. Yo ando, yo andé, yo andaré. Señorita, no suena mal, ten cuidado, porque no es yo andé, yo anduve. Yo andé es una forma censurada en el ámbito formal. Ya es un uso popular, ya yo anduve, sí. Es incorrecto, sí. Lo correcto, yo andé es incorrecto. Lo correcto es yo anduve. La forma censurada es yo andé en pasado, no es yo andé, yo anduve.
Entonces, profesor, este es un verbo irregular. Sí, ten cuidado con este porque suele venir con mucha frecuencia en los exámenes porque dice yo ando, yo andé, yo andaré. Ya, sí, sí, es regular. No, no es yo andé. Yo andé es una forma censurada en el ámbito formal. Lo correcto es yo anduve. Bien, señorita, vamos por ponía, viene de poner, le quitamos pon, ¿no es cierto? Su modelo sería este. Yo pono, yo poní, yo poneré. Imposible, pues, profesora. Yo pono, yo poní, yo poneré. Imposible. Entonces, yo pongo, yo puse, yo pondré. Se altera raíz como terminaciones, ¿no es cierto? Desinencias. Vamos por el verbo decía, viene de decir, le quitamos ir, dec. Entonces, su modelo sería este. Yo deco, yo decí, yo deciré, no, como que yo deco, no, yo deco, yo digo, yo dije, yo diré, es un verbo irregular en el que se ha alterado tanto raíz como desinencias. Ahora, ten cuidado, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay modificaciones ortográficas obligatorias en la escritura. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de una letra por otra en la escritura es obligatoria, pero en el sonido permanecen tal cual. Es el mismo sonido, solo que con diferente letra. ¿Cómo es eso, profesora? Por ejemplo, acá, dec, ya no sería dec, no, dec, no, dir, dec, dic. ¿Te das cuenta? Se altera el sonido acá. En estos cambios que va a haber aquí no se va a alterar el sonido. Es el caso de la C por la Q, la G por la GU, la G por la J, la C por la Z, la Z por la C. Señorita, pero si está cambiando la C por la Q, ya pues un verbo irregular. No, porque este cambio es obligatorio en la escritura, pero sigue siendo el mismo sonido. Busco, busqué. Señorita, ¿y cómo voy a saber? Cuando tú le vas a poner el que supuestamente le corresponde, y entonces vas a decir, yo busé. Señorita, no hay conjugación yo busé. Llegaré, llegué. Le voy a poner la que responde. Llegué. Ay, pues yo llegué, profesor, no existe. Cogieron, cojo, cogo. No, pues profesor, yo cogo, conjugación del verbo coger, no existe, es cojo. Vencí, venzo, venco, profesora, no existe conjugación venco. Caso, casé con Z, profesora, no existe, pues. Ah, ya entonces estos cambios son obligatorios, porque si le pongo el que supuestamente le corresponde a esa palabra, pues no existe. Entonces, esos cambios obligatorios que son para mantener el mismo sonido del sonido de la raíz, siguen constituyendo verbos regulares, así es que ten cuidado. Ya, cuando haya un cambio, solo estos profesores así, la C por la Q, la G por la GU, la G por la J, la C por la Z, recuerda que si le pones el que supuestamente le corresponde y altera, ¿no es cierto? Esa palabra no existe, esa palabra no va a existir, entonces ya sabes que se trata de una modificación obligatoria y se sigue constituyendo un verbo regular porque lo que hace ese cambio de letra es mantener el mismo sonido. Busc, lieg, coj, bengs, cas. ¿Listo? Casé, cas. Acá se dice cas. ¿Listo? Bien, eso sería en cuanto al punto número 3 y 4. Si hubiera alguna duda o consulta, me indican y si no, continuamos. Estos de acá ya saben que son observación. Es mejor que la observación te la diga en horas de clase y no que te enteres en el día del examen, por favor. Bien, continuamos, jovencitos, jovencitas, continuamos con la siguiente diapositiva. Ya saben que si hay alguna duda, consulta específica, levantan la manito electrónica. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, atentos y atentas, por favor. Tenemos el verbo pronominal y el verbo no pronominal. Señorita, yo entiendo por verbo no pronominal que no necesita de pronombre. Sí, pero de pronombre átono para conjugar. Ah, ya. Entonces, en su clasificación, no te olvides, estamos en la clasificación morfológica, criterio morfológico. Entonces, verbo no pronominal, aquel que no necesita pronombre átono para conjugar. ¿Listo? ¿Cuáles son los pronombres átonos que no lo necesita? Mete, se, nos o se. No lo necesita. ¿Y el verbo pronominal? El verbo pronominal sí lo necesita. Señorita, si digo yo canté, tú avisaste, ¿es un verbo no pronominal? Sí, es un verbo no pronominal. Señorita, acá la tele enclítico. No, porque esa es la conjugación del verbo en pasada. Tú avisaste. Ah, no es enclítico. No, porque si yo lo retiro, altero el tiempo verbal. Si eso sucede, quiere decir que este no es enclítico. Entonces es parte de la conjugación del verbo en pasado. Yo canté, tú avisaste, son verbos no pronominales. Correcto. Señorita, pero me ha venido aquí en el examen, dice yo te canté y tú me avisaste y me ha venido que es verbo no pronominal. ¿Se han equivocado? No, no se han equivocado. Está bien, es un verbo no pronominal. Pero profesora, si el pronombre ato no está aquí, sí, pero ese pronombre ato no puede aparecer con los verbos no pronominales. Pero este se puede omitir. No es obligatorio para su conjugación. Yo te canté, yo canté. Tú me avisaste, tú avisaste. Ah, o sea, siguen siendo no pronominales, sí. Puede estar presente, pero lo reconozco porque yo lo puedo omitir. No es obligatorio para su conjugación.
Pueden estar acompañados, pero no es obligatorio. Pueden ser omitidos. Señorita, y en el verbo pronominal, en este caso, su presencia no es optativa. Su presencia es obligatoria para que tú puedas formar un verbo reflexivo, un verbo recíproco y un verbo cuasi reflejo. Obligatoriamente tiene que estar el pronombre átono. Si tú le retiras el pronombre átono, ya no hay verbo reflexivo, ya no hay verbo recíproco, ya no hay verbo cuasi reflejo. Entonces su presencia es obligatoria, sí, y son verbos pronominales, los reflexivos, los recíprocos y los cuasi reflejos. Yo me peino, verbo reflexivo, la acción retorna sobre el mismo sujeto que la realiza. Yo realizo la acción de peinar, ¿a quién peino? A mí mismo. Bien, ahora, por ejemplo, yo me baño, tú te bañas, él se baña, son verbos reflexivos, ¿no? Acompañados del me, te, se, ¿no? Con los pronombres respectivos. Yo, me, tú, te, él, usted, Juan, se. Yo me peino, tú te peinas, él se peina, usted se peina, Juan se peina. El reforzador, a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, porque este reforzador me va a indicar que la acción verbal que realiza el sujeto la vuelve a retornar a este mismo. En este caso estamos ante un verbo reflexivo. Son verbos recíprocos aquellos en los que la acción es compartida entre dos o más seres. Ellos se odian. ¿Cómo lo reconozco? Bien, tenemos que los pronombres átonos nos o se generalmente acompañados de los sujetos respectivos. Nosotros nos, vosotros os, ellos se. Nosotros nos odiamos, vosotros os odiáis, ellos se odian. O Juan y María se odian. Lo reconozco porque le puedo añadir el reforzador recíprocamente el uno al otro y mutuamente el uno al otro. Ellos se odian recíprocamente el uno al otro. Ellos se odian mutuamente el uno al otro. Ellos se saludan mutuamente el uno al otro. Ellos se besan recíprocamente el uno al otro, ¿no? Bien, listo. Bien, continuamos aquí. El verbo cuasi reflejo, por su parte, puede expresar afecto, sentimiento, ánimo. Aparentan ser reflejos o recíprocos, ¿listo? Pero los vamos a reconocer porque no aceptan el reforzador, ni del verbo reflejo ni del recíproco. Señorita, yo me río se parece a yo me peino, tienes razón, pero yo sí puedo decir yo me peino a mí misma. Verbo, si reflejo, yo me río a mí misma, yo realizo la acción de reír, ¿a quién río? A mí misma. No es lógico, yo me río a mí misma, no es lógico, pero sí es lógico, yo me peino. No es lógico decir yo me río a mí misma. Ellos irán. Entonces, a ver, añádele el reforzador del recíproco. Ellos irán recíprocamente el uno al otro, o sea, que ellos se van a ir recíprocamente. No, ellos se pueden besar recíprocamente, ellos pueden pelear recíprocamente, pero ellos no se van a ir recíprocamente. Ellos irán recíprocamente el uno al otro, no, eso no es lógico. Entonces, ni acepta el reforzador del reflejo ni del recíproco, porque lo que hay una formación tiene que ser una formación lógica. Y si yo le voy a forzar a ponerle el reforzador, me va a dar una estructura o un significado ilógico. Por ende, fácilmente voy a detectar, oye, tú no aceptas el reforzador porque me das como respuesta algo ilógico. Entonces, tú te tratas de un verbo cuasi reflejo y en este caso también. ¿Listo? Eso sería en cuanto al verbo no pronominal y al pronominal. Entonces, si tengo yo te canté, entonces, profesor, aquí no hay verbo reflexivo, recíproco, cuasi reflejo. Yo puedo fácilmente decir yo canté. Lo puedo omitir, entonces quiere decir que acá hay un verbo no pronominal. Pero en el reflexivo, en el recíproco, en el cuasi reflejo, yo no puedo omitir el pronombre átono, porque ya no habría ni verbo reflexivo, ni recíproco, ni cuasi reflejo. Por ende, se tratan de verbos de tipo pronominales. Si hubiera alguna duda o consulta, levantan la manito electrónica y si no, voy a continuar con la siguiente y última diapositiva. Todo claro, profesora. Muchísimas gracias. Bien, jovencitos, jovencitas, vamos a continuar. Bien, jovencitos, jovencitas, vamos a continuar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Verbo auxiliar y la perífrasis verbal, que están relacionados, pero cuando te hablan de verbos auxiliares, hablamos de haber, ser y estar. Estos funcionan como verbos auxiliares. Ahora, para que sean verbos auxiliares, estos, con una forma, que ahorita vamos a ver, un infinitivo, un gerundio, juntos van a formar una frase verbal. Algo así como una perífrasis verbal, sí, pero si te preguntan, cuando estos están acompañados de una forma como el infinitivo, participio, ¿no? Entonces, ¿qué forman? Forman frases verbales. Por ejemplo, el caso de haber más participio va a dar lugar al tiempo compuesto, pero tanto haber más participio forman una frase verbal. Es el caso de la oración yo he jugado. Tienes el verbo haber y tienes el participio jugado. Viene de jugar, le quitamos ar, jug, la terminación ad oído son los participios.
yo he jugado. Bien, en el caso de ser junto con el participio también va a dar lugar a la voz pasiva. Es el caso de la casa es limpiada por él. Profesora, ¿qué cosa es la voz pasiva? La voz pasiva es aquella, la voz pasiva es aquella, la voz pasiva es aquella que en la que el sujeto no realiza la acción verbal, sino lo recibe. Entonces, digo, ¿qué es limpiada? La casa. La casa realiza la acción de limpiar. Imposible, profesora, lo recibe. Entonces, estamos frente a la voz pasiva. Y en la voz pasiva siempre vamos a tener el verbo auxiliar ser más su participio y juntos van a formar una frase verbal. La casa es limpiada por él. Esto me va a permitir que cuando yo llegue a oración, yo voy a saber que este es el núcleo del predicado. El verbo auxiliar con su participio, o en este último caso, su gerundio respectivo, forman una frase verbal y juntos el núcleo del predicado. El verbo estar es un verbo auxiliar y va a dar lugar a la perífrasis verbal cuando se le añade un gerundio. Él está jugando, jugando viene de jugar, le quitamos ar, le ponemos terminación ando, es un gerundio. Entonces juntos forman la perífrasis verbal, la frase verbal, para ser exacto. Puede haber también otros verbos más infinitivo, gerundio, participio, pero eso ya lo vemos en la parte de perífrasis verbal. ¿Listo? Bien, ahora si te preguntan cuál es el verbo auxiliar, haber, ser y estar son verbos auxiliares, porque en el caso de haber y ser junto al participio, ¿ya? Y en el caso de estar junto al gerundio, forman una frase verbal, que en el primer caso da lugar esa frase verbal al tiempo compuesto, en el segundo caso a la frase verbal característica de la voz pasiva, y en el tercer caso a la denominada perífrasis verbal, que no es otra cosa que una frase verbal, sino que algo más compleja y con algunas distinciones. Veamos, perífrasis verbal. ¿Es una frase verbal, profesora? Sí, pero aquí pueden ser dos o más formas verbales en conjunto funcionar como una unidad. Señorita, acá están funcionando como una unidad, dos formas verbales. ¿Pueden ser incluso tres? Sí. ¿Cómo se forma una perífrasis verbal? Vas a encontrar un verbo auxiliar o conjugado, vas a encontrar un nexo opcional, que puede ser la preposición ad o el nexo que, y vas a encontrar un verbo auxiliado, es decir, un infinitivo, un gerundio o un participio. Vas a reconocer tú la perífrasis verbal porque el verbo auxiliar o conjugado pierde su significado habitual. Y es por ello que el infinitivo, el gerundio, el participio asume el significado y por ello constituye el núcleo de la perífrasis verbal. Es decir, que como es el núcleo, cuando tú lo quieras omitir no se va a dejar. Te pongo un ejemplo. Yo sigo luchando por ti. Sigo, verbo conjugado. Nexo es opcional, no hay este problema si no está presente. Luchando, ando, endo, yendo, viene a ser un gerundio, correcto. Señorita, aquí hay perífrasis verbal. Un momentito, recuerda que si esto sucede, el segundo elemento no se puede omitir para que esté segura que hay una perífrasis. Yo sigo por ti. Yo sigo por ti. No, el verbo ha perdido su significado habitual, no se refiere a seguir. En todo caso, el que ha asumido el núcleo es el segundo y dirá, yo lucho por ti. Entonces, como esta segunda parte no se puede omitir porque alterarías la oración o no tendría sentido, entonces no puedo omitir esta segunda parte, no hay lugar a dudas que aquí se trate de una perífrasis verbal. A ver, otro ejemplo, él volvió a dibujar el plano, volvió, verbo conjugado. A, nexo. Dibujar viene a ser un infinitivo. Señorita, hay que intentar eliminar la segunda parte. Si se deja eliminar, no hay perífrasis. Si no se deja eliminar, es que hay una perífrasis. Él volvió el plano. No se entiende, profesor. En todo caso sería él dibujó el plano. Entonces te das cuenta que el segundo elemento es el núcleo. No se puede omitir. Por ende, sin lugar a dudas, se trata de una perífrasis verbal. Otra oración más. Te voy a dar dos. Ella irá a hacer su tarea. Ella irá a trabajar a ICA. Ella irá a hacer su tarea. Ella irá a trabajar a ICA. Entonces, a la par lo vamos a analizar. Présteme atención. Irá. Verbo auxiliar, verbo conjugado. Correcto. A, nexo, correcto. Hacer, verbo auxiliado, infinitivo, correcto. Voy a intentar eliminar la segunda parte y diré, ella irá a su tarea. No, profesora, ¿cómo que ella irá a su tarea? No se entiende. En todo caso sería, ella hará su tarea. ¿No? Te das cuenta que el segundo elemento es el núcleo. No se puede omitir, es la que asume el significado. Entonces, sí, profesora, no lo puedo omitir, aquí hay una perífrasis verbal. Ya en la siguiente pongo igual perífrasis verbal. No, analiza. Pero si son casi parecidos, no interesa, analiza. Ella irá a trabajar a ICA. ¿Sería correcto decir ella irá a ICA? No era correcto decir ella, y claro, muy bien, no era correcto decir ella irá a su tarea, pero sí es correcto decir ella irá a ICA. ¿A dónde irá? A ICA.
circunstancial de lugar. ¿Para qué irá o a qué irá? A trabajar, circunstancial de finalidad. ¿Te das cuenta que el segundo elemento sí se puede omitir? Sí, profesora, aquí no hay perífrasis. A ver, otra vez. Ella irá a hacer su tarea, ella irá a trabajar. Irá, verbo conjugado. Anexo. Hacer, verbo auxiliado, infinitivo. Intento eliminar la segunda parte. Ella irá a su tarea. No tiene sentido, profesora, porque es el segundo elemento el que tiene el significado, por eso es que no se puede omitir. Ella hará su tarea. No se puede omitir, entonces aquí hay perífrasis verbal. Ella irá a trabajar a Ica, ella irá a Ica, casi se puede omitir, profesora. Ella irá a Ica. Aquí hay un circunstancial de lugar y un circunstancial de finalidad. Por ende, aquí no hay perífrasis verbal. Por ello, algunos les enseñan así mecánicamente. Yo les enseño, trata de eliminar. Si se deja eliminar, no hay perífrasis. Si no se deja eliminar, es que hay propiamente perífrasis. ¿Listo? No hay perífrasis porque no podemos prescindir del segundo, porque podemos prescindir del segundo componente. En los casos anteriores no lo puedes eliminar, no lo puedes omitir. Listo, acá hay un ejemplito más, pero ustedes ya saben cómo se hace. Listo, hemos terminado. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? No, profesora, todo claro. Listo, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a dirigir a la resolución de la práctica para que apliquemos muchos de los elementos, observaciones, características que nos han dado en esta parte teórica. Bien, jovencitos, muchísimas gracias. Procedemos a la resolución de nuestra práctica correspondiente para esta hora. Bien, ya debe estar cargando. Espérenme unos segunditos más. Listo, chicos, chicas, entonces ya tenemos la pregunta número 11 en pantalla. Yo lo leo y luego ustedes me ayudan a dar respuesta. Dice lo siguiente: según el criterio morfológico, ¿qué tipo de verbo se ha utilizado en la oración? La semana pasada llovió intensamente en Machu Picchu. Para ello yo inmediatamente recuerdo y digo, un momentito, profesora, primero hay que identificar cuál es el verbo. Y el verbo es llovió. Muy bien. La semana pasada llovió intensamente en Machu Picchu. Desde el punto de vista morfológico, llovió es un verbo personal. Predicativo no puede ser, profesora, porque predicativo no es una clasificación morfológica del verbo, es una clasificación de tipo semántica. Señorita, intransitivo tampoco puede ser, porque intransitivo es una clasificación del verbo de tipo sintáctica. Por ende, únicamente podría tratarse de llovió como verbo personal, impersonal o un verbo regular. Y alguien digo, llovió, llueve, ya estamos viendo que no es un verbo regular porque altera su raíz. Esto viene de llover, sería llop, pero si yo digo llueve, ya se alteró, entonces tampoco podría ser irregular, irregular está descartado. Solo me queda personal, impersonal. ¿Qué marcarían ustedes en la pregunta número 11, Los, si las escucho? Impersonal. Vale. La Miss. Muy bien, correcto. ¿Por qué? Porque el verbo está expresando propiamente fenómeno de la naturaleza y por ende constituye un verbo de tipo impersonal. Es un verbo de tipo impersonal. Bien, pregunta número 12 dice lo siguiente: por el contexto, indique qué alternativa debería ser excluida. Entonces, wow, ¿qué hacemos aquí? Vamos pensando. Entonces alguien dirá, debe ser excluida, terminación. A ver, aquí hay terminación ar, aquí también ar, aquí hay ar, pero aquí también hay er y aquí también hay er, entonces no puede ser la terminación. Vamos a ver por sus raíces verbales. Mu, suspe, le quitamos, ya sabes, la terminación, le quitamos la terminación, le quitamos la terminación. Vamos a ver que de repente puede ser regular o irregular. Entonces analizas y dices, la terminación ar viene su raíz, viene del modelo am, ¿no es cierto? Y era yo amo, yo amé y yo amaré. ¿Qué otro verbo tengo? Tengo la terminación er, y ese su modelo era temer, ¿no? Tem. Y así, en primera persona, presente, pasado y futuro, sería yo temo, yo temí, yo temeré, yo temeré. Yo temeré. Listo. Bien, entonces vamos con murmurar. Yo murmuro, yo murmuré, yo murmuraré, es un verbo regular. Detectar, yo detecto, yo detecté, yo detectaré, es un verbo regular. Acomodar, yo acomodo, yo acomodé, yo acomodaré, es un verbo regular. Vamos con el verbo suspender, terminación er.
Yo suspendo, yo suspendí, yo suspenderé, es un verbo regular. Vamos con mover. Yo movo, mover, yo movo. Yo moví, yo moveré, sí, pero yo movo, no, no es yo movo, es yo muevo, es yo muevo. ¿Cuál es la raíz verbal? Mov. Y entonces acá se está alterando, yo muevo. Entonces este es un verbo de tipo irregular. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta se encuentra en la alternativa C. Esta es nuestra clave de respuesta por tratarse de un verbo irregular. Pregunta número 13, ahora sí lo van a resolver ustedes, y dice, marque la alternativa que presenta verbo transitivo. Antes de resolver, tú debes recordar que todo verbo transitivo va a llevar la presencia del objeto directo. Para ello identificamos los verbos, está, nadan, durmió, compró y viajaremos. Y entonces tú debes analizar si emocionada o por tu visita es objeto directo. Si muy bien es objeto directo, si toda la noche es objeto directo, si barato es objeto directo, si lo es objeto directo, si a Cusco es objeto directo o si pronto es objeto directo. Donde esté el objeto directo, allí es la respuesta correcta. ¿Qué marcarían ustedes en la 13? Los y las escucho. Bien, por ahí ya encontré a alguien que me ha dado la respuesta correcta y ha recordado lo siguiente. Para reconocer el objeto directo podemos aplicar la pregunta ¿qué es lo que más verbo? Otro método de reconocimiento también es que yo debo recordar que el objeto directo puede estar ahí reemplazado en la oración por lalas, lolos, leles. Bajo esa perspectiva resolvemos la pregunta 13, présteme atención. A ver, señorita, hay que marcar la alternativa A. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está emocionada? ¿Por qué no, profesora? Sí responde. Bien, préstame atención. Emocionada viene a ser un adjetivo. Emocionada viene a ser un adjetivo. Y cuando el adjetivo acompaña al verbo ser, estar y parecer, señorita, verbo copulativo y el adjetivo es un atributo. No aplico pregunta al atributo, porque si le aplico pregunta me va a responder. Entonces, profesora, emocionada es un atributo que acompaña al verbo de tipo copulativo. Y el verbo copulativo en la clasificación sintáctica es un verbo de tipo intransitivo porque no lleva objeto directo. Este es un atributo. Señorita, ¿cómo nadan? Muy bien, circunstancial de modo. ¿Cuánto durmió? Toda la tarde, ¿no es cierto? Mi familia Felipe durmió. ¿Cuándo durmió? Toda la tarde, ¿no es cierto? ¿Cuánto durmió? Toda la tarde. A ver, mi familia durmió toda la. ¿Cuándo durmió? Toda la tarde. ¿Cuánto durmió? Toda la tarde, circunstancial. ¿Listo? Viajaremos a Cusco pronto. ¿A dónde viajaremos? A Cusco, circunstancial de lugar. ¿Cuándo viajaremos? Pronto, ¿no es cierto? Bien, tiempo y lugar, circunstancial. Lo compró, Marco lo compró barato. ¿Cómo lo compró? Barato. Barato vendría a ser un adjetivo en el predicado. Como no hay verbo copulativo, es predicativo. Lo compró, Marco compró, ¿no es cierto? Un pantalón barato. Marco lo compró. Lo vendría a ser mi objeto directo, por ende mi clave de respuesta, la alternativa D. Tener cuidado con los verbos copulativos. No este es objeto directo, es atributo. ¿Listo? Bien, eso sería en cuanto a la pregunta número 13. Bien. Listo, chicos, hasta aquí nuestro avance temático correspondiente para el día de hoy. La próxima clase vamos a continuar. ¿Listo? Bien, entonces ya estamos justamente en hora. Chicos, hasta aquí. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima clase. Bye, bye. Luego mismo. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Hasta Miss. luego, Cuídense. profesora. Cuídense.